has transformado. Oh Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Todos me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre, pues tu palabra en mí. Jesús. Oh, 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 oh. Fuerte. Ganas. Quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Hombres, Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Dilo. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre, pues tu palabra en ti. Dilo. Me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Quiero adorar. Soy verdaderamente libre, por su palabra en mí. Jesús. Oh, oh, oh. No más esclavo del pecado. Todos. Me has dado libertad. Oh, me has dado libertad. Te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre, pues su palabra en mí. Damos gracias, Padre. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre.
Te exaltamos, Padre. Con todo corazón, levante esa ofrenda de palmas a Dios. Algunas personas prefieren empezar la mañana yendo al gym a trabajar antes de empezar su día. Nosotros empezamos la semana en la casa de nuestro Padre, dándole la honra y la gloria. Dios es bueno. Buenos días a todos. Dios me los bendiga. Bienvenidos. Dios te bendiga. Qué bueno que nos puedes sintonizar el día de hoy a través de los medios de comunicación como es YouTube y Facebook Live. Nos encontramos localizados en el 400 Cedar Bayou de Baytown, Texas. Si alguna vez andas por estas tierras, ven a la casa de nuestro Padre. Cada principio de semana, cada domingo venimos y de aquí salimos lanzados hacia lo que nos prepara la semana de trabajo. Escoge este día de la semana para venir a la iglesia y congregarte y conocer a nuestro gran Dios. Si tienes la oportunidad, hazlo. Si no, busca una iglesia donde esté cerca de tu ciudad o tu pueblo y asegúrate que te prediquen de la palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. La iglesia Cristo Viene le da la bienvenida a todos los que nos sintonizan y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Usualmente las iglesias en la Semana Santa que cruzamos, hablamos de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, que en esa época cayó en un domingo y terminó con la resurrección 7 días más tarde en un domingo. No siempre estas celebraciones en el pueblo de Israel caían en domingo, podían caer lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana. Pues no estaban sujetas a un día específico, estaban sujetas a una fecha, a un día del mes. Por eso cambiaban. Pero en esta ocasión cayó en domingo. Y hoy en este día, después de haber celebrado la resurrección el domingo pasado, donde creo que la mayoría de nosotros disfrutamos en una forma muy especial. Creo que fue para aquellos que no eran muy conocedores de lo que nuestro hermano Daniel Snyder, rabino judío, compartía con nosotros con respecto de la cena es clave. Y mi oración es que ustedes lo hayan disfrutado y las herramientas que Dios puso en sus corazones le ayuden para que cada día seamos mejores hijos de Dios. Y en este día voy a hablar un poquito de extensión, pero para hablar de lo que se ha infiltrado entre el pueblo cristiano. Y esto no es de ayer, ni mucho menos de hoy. Esto ya viene de largo. Y por eso el tema del paganismo en la iglesia. En el libro de Lucas, en el Evangelio 24, versículo 1, leemos las expresiones que de seguro salieron en la mayoría de las iglesias creyentes la semana pasada. Dice así: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué? Esto es las 2 figuras, las 2 personas, estos personajes que sabemos que son ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Bendiga a nuestro Dios. Cuando usted y yo le damos lecturas a los evangelios, encontramos cuando está hablando de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos podemos enterar de la fe o la credibilidad que manifestaron los incrédulos, los enemigos de Jesús, y la incredulidad o falta de fe de los creyentes. Es algo extraordinario
los incrédulos creyeron más a la resurrección de Jesucristo que los mismos creyentes. Y usted ya conoce la historia, que aún antes de que terminasen los 3 días, después de haber sido sepultado Jesús, encontramos a los incrédulos, a los enemigos de Jesucristo, yendo con Pilato a que les diere a un grupo de personas, de soldados, para que cuidasen la tumba, no fuere que él resucitase. Y luego dijeron los discípulos: van a decir que resucitó, cuando realmente lo que pasa es que se lo robaron. Ya usted conoce la historia. Bueno, el problema es que la mayoría del cristianismo sigue más o menos practicando lo mismo. Sigue creyendo de que Jesús, con sus palabras, afirman de que ha resucitado, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos las iglesias niegan en forma muy peculiar la realidad de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros nos encontramos en la palabra de nuestro Dios que Jesús en varias ocasiones les dijo claramente que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué nosotros aceptamos con tanta facilidad, hablando del cristianismo, la mentira, la falsedad que penetró las iglesias creyentes, supuestamente desde el principio de formalizarse o de unirse la iglesia como los mensajeros de la resurrección de Jesús? Y aceptamos con tanta facilidad la mentira y no hacemos gran cosa nosotros por impedir que se siga practicando esa mentira. Y lo hacemos en los 3 momentos que podríamos llamar, 2 de ellos los más sagrados de los tiempos del año, y aún le agregamos otro ahí, y lo estaré explicando. Jesús dijo con claridad en el libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 38, estará apareciendo en las pantallas, dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. La expresión deseamos, en realidad en la respuesta de Jesús encontramos que estaban demandándole, que le estaban ordenando. Y no pasemos muy a la ligera la posición de los personajes que se mencionan: fariseos y escribas. Esta era la crema y la nata del pueblo creyente en los tiempos de Jesús. Era lo máximo, eran los teólogos y los predicadores. Era lo que usted podría encontrar en Israel, que estaban más cercanos al conocimiento bíblico. Y le dicen a Jesús: queremos de ver de ti señal. Jesús les responde y les dijo: la generación mala y adúltera, mala, maligna, diabólica, adúltera, adoradora de otros dioses, servidora de otros dioses, este es el grupo que demanda de mi señal. Y dice: demanda señal, pero señal no le será dado sino la señal del profeta Jonás. Verso 40: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuánto? Y 3 noches, 3 días y 3 noches. Diga conmigo: 3 días y 3 noches. Y luego viene Jesús, quien es Dios y que es imposible de que pueda mentir. Dice: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es: ¿por qué el cristianismo acepta la falsedad con tanta libertad? ¿Por qué? Encontramos nosotros en las escrituras que nuestro Dios, cuando sacó el pueblo de Egipto del cautiverio, 50 días más tarde le entrega los mandamientos, las ordenanzas y las escrituras para que fueran un pueblo diferente al resto de los pueblos de la tierra. Y en ella les da ordenanzas. Y las primeras ordenanzas que les da en el Monte Santo, 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo,
encontramos nosotros que en ellas se encuentran clave, el corazón de toda la enseñanza. Dios les da 7 fiestas, y en esas 7 fiestas debía todo varón, hombre y mujer, chico y grande, estar delante de Dios en el templo. Esa era la ordenanza de Dios, que no faltase ninguno, y el que faltase a esa reunión, la Biblia lo escribe, sería apedreado por el pueblo. De manera que establece, y cuando usted entonces investiga cuándo es que estas 7 fiestas se llevarían a cabo, se encuentra que las primeras 3 eran en la tercera semana, inicio de la tercera semana de primavera. La otra fiesta sería a 50 días más tarde, la semana última de primavera. Y luego vendrían 3 más tarde, que serían las 3 últimas fiestas que se celebrarían en la tercera semana del principio del otoño. Tiene un simbolismo profético muy grande, muy poderoso. Primavera, resurrección; otoño, caída, o venir de arriba hacia abajo. ¿Y qué es lo que la iglesia ha hecho con ello? ¿Qué es lo que la iglesia empezó a practicar? Las 7 fiestas santas o sagradas, tiempos asignados por Dios para que el pueblo se reuniera y reconociera al Dios creador del universo, las transformó en fiestas paganas. Las que acabamos de cruzar transformaron el día tan sagrado que Dios entregó al pueblo para que se reunieran delante de él y conocieran que un día vendría el Hijo del Dios, el Mesías, quien daría su vida y moriría por toda la humanidad. Y ahora se celebra por toda la tierra, y está hablando con más información. Se celebra a una coneja poniendo huevos. Esa es la celebración céntrica de las iglesias evangélicas. Y las 3 últimas fiestas se celebran donde se debía de celebrar la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Rosh Hashanah, lo dije al revés, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, o la fiesta de trompetas, expiación y tabernáculos, que son la tercera semana del mes de Tishri, principio del otoño. ¿Qué cree que la iglesia celebra? Celebra el Halloween, honrando y dando honor a una calabaza, a unas figuras de diferente forma, transmitiendo muerte y algo otra forma de encanto. Y eso es la que la iglesia ha concentrado sus fiestas principales que Dios estableció para que conocieran el plan de Dios. La idea del pueblo de Israel, revelada por Dios, era, y el hermano Daniel lo compartía, era que le enseñaran a los niños el buscar el pan que se encontraba en la bolsita, o lo enterraba en la tierra, el pan del medio, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. El medio, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El pan del medio, que aparecía y desaparecía, es un tipo perfecto de la muerte y la resurrección de Jesús, el retorno al cielo y venir otra vez por su pueblo. ¿Y sabe lo que la iglesia está enseñando a nuestros pequeños? O iglesias, le voy a mencionar, que practican este paganismo. Iglesias paganas están enseñando que en lugar de buscar el pan, que es el tipo de Jesús, busquen los huevecillos. Ahora, algunos de ustedes han de preguntar, ¿cómo es posible? Es que nosotros no le damos interés y no le damos importancia a las cosas establecidas por Dios, y es que por eso que tenemos a una iglesia saturada de paganismo. Le voy a mencionar algo. La razón principal, yo me pregunto eso de constante, ¿por qué los fariseos y los escribas, que eran los teólogos, los que pasaban desde su niñez estudiando las escrituras bajo un régimen severo para no quebrantar las enseñanzas de Dios, le fallaron tanto a la revelación del Hijo de Dios? ¿Por qué le fallaron tanto? Y a casi toda la mayoría de teólogos dice que por la
el tradicionalismo o la influencia, lo que se le llama religiosismo, fue que ellos le fallaron. Y resulta que estos hombres eran mucho más conocedores de la Biblia que todos nosotros, y ya eran más guardadores de la ley que la mayoría, que todos nosotros, creo decirlo sin temor a equivocarme. ¿Por qué le fallaron tanto? Le fallaron por el tradicionalismo o el sistema religioso al cual le dieron más importancia que a la revelación divina del cielo. Y posiblemente el 99% de la iglesia o del pueblo creyente en el tiempo de Jesús le erraron, y en lugar de ser seguidores de Cristo se transformaron en enemigos de Cristo. Porque cuando usted lee las escrituras, fácilmente en Israel en esa ocasión subía arriba la del 1,000,000 de personas que había en esta fiesta. Y encontramos nosotros que el número que terminó con Jesucristo aún después de su muerte hasta la resurrección fueron ¿cuántos? 120 personas. Por eso recuerden las palabras de Jesucristo cuando dijo: ancha y espaciosa es la puerta que va a la destrucción y son muchos los que van por ella, mas estrecha y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna y son poquitos los que la hallan. Esfuércense pues a entrar por la puerta estrecha. Pero en este tiempo todo se vale. Todo se vale. Mire, vamos a hablar, y espero que me tenga paciencia. El Señor claramente le dice a Moisés que para que usted sepa la mentira de la resurrección, cómo se ha transformado al tiempo en que estamos viviendo. No, aquí en la iglesia Cristo viene, gracias al Señor, y no lo permitiremos jamás. Pero en la mayoría de las iglesias, le puedo decir que el 95% de las iglesias practican estas cosas. Primeramente le dice: el día 10 se va a apartar el cordero, el día 14 se va a sacrificar. El día 10 es el domingo. El lunes es el día ¿qué? 11. El martes 12. El miércoles el 13. El miércoles a las 6 de la tarde comenzaba el día ¿qué? 14. De manera que el miércoles a las 6 de la tarde empezaba el día 14, y Cristo Jesús tuvo la Pascua con sus discípulos en el aposento alto. El día a las 3 de la tarde, el siguiente, que era el mismo día 14, pero realmente conforme a nuestro conocimiento era el jueves, a las 3 de la tarde Jesucristo entrega su espíritu. Se le llamaba Baín Harbayín, que significa en medio de las dos tardes. Cristo murió el jueves a las 3 de la tarde. Ahora vamos a ver el asunto de los 3 días y las 3 noches. Nos damos cuenta que por las fechas la iglesia queda muy corta con los 3 días y las 3 noches de las cuales habló Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Vamos a ver las noches. Jesús murió a las 3 de la tarde. Cuando se dieron cuenta, lo bajaron apresuradamente, porque iniciaría a las 6 de la tarde, iniciaría un día muy especial. Y es donde muchos aún aceptan la mentira, porque la escritura dice que el siguiente día era un día muy grande. En el pueblo de Israel se celebraban 52 sábados que se llamaba Shabbat, sábado, pero en realidad tenían cerca de 70 sábados en el año, porque después de cada día especial en su inicio había uno que le llamaban Shabbatón, que significa gran sábado, donde iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, que viene iniciado desde el día miércoles en la tarde. En esta ocasión iniciaba el día grande del Señor. En esta ocasión existieron 2 sábados, uno tras otro: el gran Shabbatón y el Shabbat. Por eso las mujeres tuvieron que venir hasta el día tercero con las cosas especiales, porque no podían hacerlo en ninguno de los Shabbats. ¿Sí? Ahora vamos a asumir y contar 3 días y 3 noches, que el día al cual la gente practica, que viene siendo el viernes, vamos a decir que se cuenta un día por 3 horas, que van a ser de las 3 a las 6 de la tarde. Vamos a contar un día. Contamos un día que viene siendo el viernes, como está establecido, como lo practican. Y luego contamos el día del sábado, son 2 días. Y Jesucristo resucitó antes de que iniciara el otro día, pero
por nuestro calendario y todo vamos contando 3 días, porque antes de que salía el sol ya había resucitado. Sacamos allí muy apretado 3 días, pero vamos a sacar 3 noches: la noche del viernes y la noche del sábado para amanecer el domingo. ¿Dónde encontramos las 3 noches? Ahora, usted está preguntando, ¿qué tiene que ver eso, pastor? Al momento que practicamos tal cosa, hacemos a Cristo mentiroso, porque dijo: así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Y si alguien dice verdad en este universo, es Jesús. Bendígalo. La pregunta es: ¿por qué? ¿Qué tanto daño nos puede hacer? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 31 y 32, hablando Jesús nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Bendígalo. Ahorita vamos a pasar un video corto y usted lo puede ver en YouTube. Hay muchísima información cuando usted pone en YouTube el paganismo infiltrándose en las iglesias. Pero va a haber un video, solamente una pequeña porción de lo que el paganismo practica, y luego les voy a explicar yo por qué es tan importante que tengamos nosotros conocimiento de que no podemos nosotros seguir las pisadas del resto del mundo, ¿sí? Ahora, veamos este video, si me hacen, son tan amables. Recuerda que si vas a tomar algo de la tierra, debes hacerlo con respeto, pedir permiso y agradecer. Los huevos son algo característico de esta festividad, debido a su simbolismo de fertilidad y nacimiento. Muchas civilizaciones antiguas, como los celtas, nórdicos, egipcios y orientales, utilizaban el huevo como símbolo del sol y de la vida. En varias de estas culturas se encuentran en sus mitos de creación, incluso el huevo cósmico, de donde nace el todo. El dios solar Ra nace de un huevo. Ishtar nació también de un gran huevo gigante que cayó del cielo. A día de hoy se sigue acostumbrando, y no solo por nosotros los paganos, decorar cascarones de huevos, para luego esconderlos o enterrarlos. Esto representa una forma de agradecer a la tierra su fertilidad, y trae buena suerte a quienes los encuentren, pues se les considera objetos mágicos. También es tradición regalarlo a nuestros seres queridos como talismán. Mientras tanto, la figura de la liebre y el conejo se repite en diversas culturas como animales mágicos. Los aztecas, por ejemplo, creían que tenían poderes curativos milagrosos, considerando su medicina chamánica parte de las más poderosas, puesto que representan la vida, la abundancia, la suerte y la fertilidad, por su facilidad para reproducirse. Y es en esta época cuando salen de sus madrigueras. Son icónicos también a su extraño comportamiento durante este tiempo. De ahí viene la expresión loco como una liebre de marzo. Cuenta una leyenda pagana que Ostre, para salvar la vida de una pequeña ave que se congelaba, la transformó en una liebre ártica. Así no volvería a pasar frío. Pero la liebre, ahora mágica, conservó la capacidad de poner huevos, los cuales se convirtieron en hermosas joyas que traerían prosperidad a quienes les encontraran. Y ese es el origen del conejo de Pascua. Gloria a Dios. Les puse lo más suave de aceptar del video, porque hay cosas muy fuera de poderse ver por pueblo cristiano. El nombre de la celebración que usted y se ha hecho tan popular principalmente acá en Estados Unidos, en lugar de llamar la fiesta de las primicias, que es sagrado, o de resurrección, ¿cómo se le llama? Easter Sunday. Easter. Cuando cualquier americano que hable conmigo, porque tengo algunas conexiones con algunos, me hablan de esta manera: pastor, Happy Easter. Y yo les tengo que responder: feliz resurrección, Happy Resurrection Day. Y no les llega. ¿Por qué? Porque la gente, estas celebraciones no vienen del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estas vienen desde antaño. Aún Ezequiel lo menciona con bastante detalle.
Estas iniciaron con Nimrod. La celebración a la diosa Easter o Estar es una celebración totalmente pagana, que entre el pueblo de Dios se ha transformado en una herejía que viene siendo practicada por más del 95% de los cristianos en la faz de la tierra. La celebración a la diosa Easter fue consolidada según la historia y los escritos por los paganos saxons, que son del norte de Europa, principalmente en Alemania, y que le ofrecían los sacrificios desde los tiempos de Tamuz, el Dios que Ezequiel informa que el pueblo de Israel estaba adorando y ofreciéndole sacrificios a seres humanos. Talmud viene siendo, según la historia, el hijo de Nimrod y esta señora, que si no lo encuentro por aquí se me hace muy difícil pronunciar su nombre, Semiramis, que era la madre de Talmud la madre de Nimrod y esposa al mismo tiempo. Después de ser madre se casa con su propio hijo y nace este personaje llamado Talmud, que se convierte en uno de los dioses que siempre fue espinas al pueblo de Israel, y se ha venido practicando. Los nombres fueron cambiando según las culturas y lenguajes. Los fenicios le llamaron Estarot, los griegos Afrodita, a esta reina, a esta diosa, los egipcios Isis o Isis, los paganos de este tiempo le llaman Istar. Ok, ¿qué de malo hay en el asunto? Bueno, la celebración de este personaje, diosa y madre, según verdad la historia y lo que podemos encontrar ahí, fue un personaje que cayó del cielo en un huevo gigantesco. Esta convirtió una ave que estaba muriendo en una coneja para que resistiera el clima. Recuerde que viene de la parte norte esta información. En un conejo que ponía huevos, y se le reconoce como la diosa de la fertilidad, del amor y el sexo y la vida, madre y amante, pues era madre de Nimrod y amante de él mismo. Diosa de la primavera, que siempre florecía su personaje en los tiempos de la primavera, y se le reconoce como reina del cielo. Los católicos fueron infiltrados e inundados de este paganismo. Las sectas siguen su propia idea, y los evangélicos compenetrados de tal información pagana, y todo porque se hace en amor. Los cristianos modernos de estos tiempos todo lo juzgan por las expresiones amor. Es que nosotros los cristianos debemos llamarnos, y donde hay amor, ahí está Dios. Pero el amor del que hablan es el amor de que debemos de aceptar cualquier información, cualquier paganismo, cualquier práctica. De manera que no hay por qué repudiar o exhortar o retener estas prácticas, puesto que son cosas buenas donde la gente se divierte. Y transformaron los días más importantes de la Biblia en fiestas paganas. Ahora, póngase a pensar, porque si usted le pregunta a cualquier cristiano, ahorita lo importante es el amor. ¿Qué es amor? Bueno, el amor que Hollywood les ha transmitido. El amor no tiene que ver con lo que Dios enseña, porque Dios amó al mundo. Dios, en su infinito amor y misericordia, pero usando la justicia, destruyó a los tiempos antiguos de Noé, destruyendo plantas, animales, aves, peces y humanos por amor. Pues toda la humanidad se había corrompido, y librando solamente a una familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Después desciende Dios para dar ejemplo de su justicia y de su amor, y destruyó una ciudad de aproximadamente unos 300,000 habitantes llamada Sodoma y Gomorra, 2 ciudades gemelas, y las destruyó con el fuego por amor y justicia, y sacando solamente a Lot y a sus 2 hijas, que venían todas depravadas. Por amor
Dios va a juzgar a la humanidad, pero la juzga con justicia. Uno de los errores que los cristianos cometen constantemente es asumir que Dios cambió. Y Dios nos dice en capítulo 3 del libro de Malaquías, versículo 6, porque Dios o Jehová no cambia. No cambia. En el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gente cree que Dios va a ser mucho más suave con la gente de estos tiempos que como lo fue con Israel. A Israel le juzgó todo y a la iglesia le pasa todo. Eso es una mentira nacida en el infierno, porque Dios no cambia. Y cuando el pueblo de Israel se compenetraba o aceptaba el paganismo, Dios le destruía. Y la pregunta es: ¿por qué no lo hace ahora? Por una sola razón: por un acontecimiento en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Dios cargó en Jesucristo el pecado del mundo. Ahora, el que haya cargado el pecado del mundo no significa que Dios no lo va a juzgar al final. Jesucristo les dijo, cuando habló de unos que habían perecido a causa de una torre que había caído, le dice: ¿ustedes creen que aquellos que murieron en la torre, cuando cayó sobre ellos, eran más pecadores que ustedes? Hoy les digo que si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma forma. Y resulta que nosotros los cristianos aceptamos estas fiestas paganas como si fuera algo bueno. Y ponga atención: si el asunto se trata de amor, de abrazos y de besos, entonces usted como varón, como esposo o como esposa, pueden ir a dormir con otro o con otra. Pero eso es malo, pastor. Sí, pero lo están haciendo por amor, ¿no? Es la misma situación. Cuando una persona creyente abraza a otro Dios o otra práctica pagana y lo hacen por amor, está diciéndole a Dios: tengo otro Dios con el cual paso un buen tiempo. Y los ministros de los templos de las iglesias no saben ni lo que están haciendo. ¿Sí? Ahora, veamos uno de los acontecimientos que suceden cuando Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 19 en adelante, dice así. Hablando de la mujer samaritana, ustedes recuerdan que Jesucristo tenía que ir a Jerusalén, venía de Capernaum, tuvo que pasar por Samaria, se encuentra con esta mujer de la descendencia de Samaria, de los samaritanos, que se les conocía como primos judíos, ¿verdad? Que eran gentiles y judíos. Se encuentra con esta mujer en el pozo llamado de Jacob y empieza una conversación muy cerrada, pero nos revela muchísimas cosas. Le dijo la mujer a Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Porque Jesús le había dicho que fuere al pueblo y trajera a su marido, y ella le dijo: pues yo no tengo marido. Y es cierto, el que tienes 7 maridos has tenido, el que tienes ahorita pues no es tu marido. En esto has hablado verdad. Y entonces ahí es donde ella le dice: a mí se me hace que tú eres un profeta. ¿Me conoces? ¿Conoces luego lo que yo he hecho? Entonces viene Jesús y dice la señora, versículo 20: nuestros padres ahora se va a defender como religiosa. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Mire cómo responde Jesús. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Luego les dice algo muy interesante que sería bueno que usted lo subrayara si tiene su Biblia o lo recordara de alguna manera. Dice Jesús: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes adoran una mentira, adoran una falsedad. Si a una calabaza o si a un huevo, adoran una falsedad, adoran una mentira. Luego dice: nosotros adoramos la verdad, lo que conocemos, la verdad. Nosotros adoramos la verdad. Porque la salvación viene de Judá, de un judío. Ahora, versículo 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
no en emoción, no en amor, en verdad. Y luego dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No se deja adorar el Señor de uno que está adorando la falsedad, la mentira. Se deja adorar de uno que lo hace en espíritu y en la verdad que está plasmada en este sagrado libro llamado la Biblia. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Simple, simple. Les voy a mencionar algo que les va a afectar al principio, pero después lo van a entender. Si una iglesia evangélica, no voy a hablar los católicos, y me van a disculpar, no estoy tratando de hablar mal, estoy hablando de una iglesia a la cual yo pertenezco, la iglesia evangélica. Los católicos totalmente están bien abrazados de sus muñecos, como dijo el hermano David, Daniel. Así fueron instruidos y así siguen adelante, y todos en amor. Gente muy buena, gente muy decente en algunos casos, gente muy fiel a su sistema. Aquí no estamos juzgando si son buenos o son malos. La Biblia no juzga eso. La Biblia juzga que la persona adore a Dios en espíritu y en verdad. Y es el error que comete muchísima gente, creyendo que este es asunto de práctica, asunto de acción, si eres bueno o no. Y no se trata de eso, se trata de espíritu y en verdad. Tenemos sectas que no voy a mencionar, en este tiempo no lo voy a hacer. Estoy hablando del pueblo evangélico. El tener una coneja, unos huevos y engañando a unos niños, por los cuales se preocupó bastante nuestro Señor Jesucristo, que si la gente no encontraba a Dios o no buscaba a Dios como un niño, no podía entrar al cielo. Y en vez de enseñar a nuestros niños, que se van grabando la información, a buscar el pan simbolismo de Cristo, el Redentor, el Salvador, se ponen a buscar huevos, o los inducen, o les instruyen para que busquen huevos para una práctica tan pagana que nació en el mismo infierno. Aunque se mire bonita, déjeme decirle que el enemigo sabe presentarle las cosas a la humanidad en una forma tan atractiva y tan brillante. Pero no todo lo que brilla, como decían en mi tierra, ya no todo lo que brilla es oro. Si una iglesia, en lugar de hacer eso, mejor matase una vaca y cocinare fajita y llamare a las compañías que les trajeran unas cajas de cerveza y de licor y tuvieran una fiesta, sus pecados eran menores que el que están haciendo el enseñar a los hijos a adorar un sistema de la diosa Ishtar, que es un sistema pagano. ¿Por qué? Porque el pecado, que el tomar cerveza y embriagarse y estas cosas, la Biblia lo reprende, pero son pecados contra el cuerpo. El pecado de adorar a un sistema pagano son pecados con el espíritu. Los dos son malos, pero la diferencia es gigantesca. Porque el primero les puede ser perdonado, el segundo, si lo practican varias ocasiones, llega el momento donde quedan totalmente reprobados por Dios. Reprobados. Y la gente se le pasa por alto y la mayoría considera que va para el cielo. El problema va a ser el día que lleguemos allá, que mucha de su gente conocida, la cual usted consideraba que iba a entrar al cielo, van a estar al otro lado del trono blanco, enfrente de aquel ser majestuoso que buscará en los libros si el nombre de esas personas no están escritos. ¿Por qué razón? Porque no les interesó conocer la verdad. No les interesó. La palabra de Dios, las prácticas cristianas son de las más fáciles a seguir si la persona no se deja llevar por la falsedad. Son fácil. Cristo lo dijo: mi carga es liviana y mi yugo es fácil. No es difícil ser cristiano. Es mucho más fácil ser creyente que ser pecador. La Biblia dice que la vida del pecador es difícil, es dura. La del cristiano es lo más hermoso que existe en la faz de la tierra. La mujer le dice a Jesús en el verso 25-26: sé que ha de venir el Cristo,
o el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Los productos son buenos, pero no deben de usted y yo aceptarlos como símbolos de adoración. ¿Estamos de acuerdo? Así que por favor no permita, cuando estas fiestas lleguen, ahora viene el Halloween, si el Señor no viene para entonces, donde también quieren hacer lo que lo aceptemos. No, son fiestas mundanas, son paganas, son perversas, solamente influyen para que la gente se pervierta cada día más y más. Pero el pueblo de Dios en estas fiestas debemos celebrar a aquel que murió en la cruz, pero resucitó de la tumba. Y como los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Le invito a que se ponga de pie y le dé una fuerte, aún más fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios, que es digno y merecedor de su ofrenda. Dios ama a los que le aman. Aleluya. Ya con esta expresión que siempre llama mucho mi atención, Jesucristo hablando: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El mundo cree que la fe ahorita es algo que puede comprar en la marqueta. Todo el mundo cree en Dios, pero eso sigue yendo en contra de lo que Jesús dice. Mucho, muy en contra. ¿Por qué? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará gente con fe? Pues si usted y yo no nos hemos ido de aquí, debemos permanecer allí y levantar nuestras manos sin ningún temor. Señor, heme aquí, yo te sirvo a ti. Te sirvo a ti. Déselo fuerte a nuestro Dios. Le invito a que incline su rostro. Espero que haya podido transmitir lo suficiente como para que usted, en sus convicciones de su corazón, comprenda lo que el mundo está transformando, las fiestas santas de nuestro Dios, en prácticas tan paganas. Y dice: pero no es nada malo, como si fuera algo de inocencia. El Señor nos dice: instruye al niño en su carrera, para cuando éste sea grande no se aparte de su camino. Instrúyelo. Ahí, como puedas, tus ojos cerrados, tus manos levantadas a Él en el momento que lo puedas. O gustas venir a este altar y decirle: Señor, enséñame, Señor. Sirve a nuestro Dios, iglesia. No te dejes llevar por sentimientos o emociones o atractivos o luces. No te dejes arrastrar por las prácticas de este sistema, diciendo que son para poder estar en comunión con la humanidad, con el pueblo. Sirve a Jehová Dios en espíritu y en verdad, y fuera de Él todo es pagano. Aleluya. Habla con nuestro Dios en este momento, pueblo. Platica con Él. Eres el hombre y la mujer más privilegiados de la faz de la tierra, que Dios te concede platicar con Él, meditar en Él, servirle a Él. No lo dejes muy a la ligera. De todas las cosas preciadas, la más importante es la comunión tuya con el Señor. Sí, hay cosas muy necesarias en esta vida, pero no tan importante como el servir a nuestro Dios. Él es quien te da la vida, Él es el que te permite respirar, Él es el que te da la fortaleza y el que te da la oportunidad de acercarte a Él. Allí sírvele unos momentos mientras el grupo nos ayuda con esta estrofa. Padre, te adoramos, exaltamos tu precioso nombre. Señor, ¿cómo podremos sacudirnos tanto paganismo, Señor, que nos asedia y nos acorrala por todos lados el sistema, Señor? ¿Cómo podremos servirte en este tiempo? Y sirviéndote, siéndote fieles, Señor. Oh Padre Dios, desciende sobre tu pueblo, Señor, como lo hiciste en aquel día con tus siervos, Señor, que iban camino a Maús, Padre Santo, y compartiste con ellos el pan. Señor, revélate a nosotros y no permitas que caminemos con los ojos velados en la tierra, Señor, no con respecto al conocimiento de la verdad. Padre, estamos aquí, Señor, para adorarte, estamos aquí para servirte, Señor. Digámosle con esta estrofa mientras tú lo adoras, adórale.
Yes, yes, yes. Sí, Señor. Corazón sencillo. Yes. Al principio te conocí. Recupera que sentí Sí, Padre. cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar A lo que viví cuando recibí tu perdón. Yes. Quiero volver a empezar Otra vez. Oh, dile. Quiero volver. Levanta tus manos y dile. Yes. A empezar. Te adoramos, Padre. Con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Y volver. Dile. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Yes. Revivir el fuego de nuestro primer amor. Sí, Padre. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar. Con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión. Revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Ahí la música suave unos momentos mientras tú meditas un poco. Ahí en lo profundo de tu corazón, de tu espíritu. Medita. El que hayas sido escogido por Dios no es cosa pequeña. No es algo que debes de tomar a la ligera. Según el Señor Jesucristo, Él lo dejó todo para venir a buscarte a ti. Un día vas a conocer
como Él te conoce. Un día vas a estar en su presencia y lo vas a ver cara a cara. No está lejano ese día. Solamente Él espera de ti que lo honres y que no lo compares con nada, por favor. Dios no se deja comparar con las cosas creadas. Dios es un Dios fuerte y celoso que te ama con amor entrañable. Dio su vida por ti. Piensa un poco en lo que hemos estado hablando en esta mañana. Y voy a usar la expresión y lo vulgar que es comparar a algo con la fiesta tan especial de la resurrección. Tanto que ya la transformaron. E usan de tiempo en tiempo la resurrección en sus enseñanzas para cubrir toda su práctica pagana. Me recuerda tanto al momento cuando Dios le daba las leyes a Moisés en el Monte Santo. Y después de 40 días Dios le dijo a su siervo: desciende porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha contaminado. Y desciende Moisés y mira al pueblo entregado a la idolatría, a la perversidad. Y le pregunta que había dejado de encargado un hombre que era el sumo sacerdote. Y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué locura es esta que has hecho? Y le responde: esta fue su excusa. El pueblo se desesperaba porque tú no venías. Y vinieron a mí pidiéndome que les hiciera dioses que fueran delante de ellos. Y yo tuve que pedirles que trajeran el oro, las alhajas, los zarcillos y todos los aretes y todas estas cosas. Y esto fue lo que yo hice, varón de Dios. Lo tiré al fuego y de ahí salió este toro. Si con cosas vulgares e imposibles de que acontezcan, es que el enemigo engaña al pueblo de Dios. Ahora, en lugar de hablar de la resurrección, habla de una coneja que pone huevos. Y la ponen en sus figuras, aún en sus vestimentas, etcétera, etcétera. Pueblo de Dios, estamos viviendo en un sistema totalmente antibíblico, pagano desde su nacimiento. Pero a ti el Señor Jesucristo dice que te ha capacitado para que tú seas la luz del mundo, para que tú resplandezcas en esta oscuridad. Dice el Señor en su palabra que nos ha puesto en este tiempo para que estemos apegados a las escrituras como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Eres escogido por Dios, eres escogida por Dios, pueblo de Dios, por lo cual te invito a que con las fuerzas de tu capacidad entonemos esta estrofa una vez más y nos recuerde los días en que vinimos a Cristo y que le amábamos con amor eterno. Digámoslo de una vez más con esta estrofa. Abre tus labios y dile: